el hombre sin miedo, que en su niñez experimentó la crudeza de ver el infierno. Salvar a un hombre de ser atropellado fue el desencadenante de que sustancias radioactivas lo dejaran ciego. En ese preciso momento su acto de bondad lo hizo entrar en un abismo, ya que sus nuevos sentidos lo abrumaban y el dolor lo aturdía de sobremanera. Sin esperanzas o valor para querer seguir vivo, el pequeño Matt percibió una voz angelical de una mujer que le dio fuerzas. Ella le explicó que sus nuevos sentidos eran un don de Dios, un instrumento de justicia proveniente de la sabiduría de Dios, para un propósito de paz. Así fue como esta breve historia nos explica el origen de un hombre que descendió al infierno y salió de este gracias a la fe. Daredevil es un personaje cada vez más popular. Esto gracias a que en sus adaptaciones al cine y la televisión nos muestran la gran riqueza de sus matices y moral. Algo sumamente interesante de conocer, sobre todo porque nos demuestra la dualidad de ser un católico practicante, abogado y un justiciero proactivo en la lucha contra el crimen crudo de una ciudad podrida. ¿Qué tan hipócrita es una persona que difunde justicia en el día bajo las leyes de una sociedad? Escucha dogmas bíblicos en una iglesia católica, pero por las noches las rompe al actuar realizando justicia por mano propia. ¿O realmente esto es hipócrita para la moral de un individuo? Matt Murdock vive en una ciudad tan oscura en justicia y fe, que sin poder ver, logra sentir la crudeza de la sangre y la desesperación por las calles de Hell's Kitchen. El libro de Proverbios nos relata que la simplicidad de utilizar los dones que Dios da de manera justa, por consecuencia haría que todo marchara de manera correcta. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Él enderezará tus sendas. A pesar de que Matt Murdock cree firmemente en su fe hacia el plan de Dios, no está muy de acuerdo con hacer el bien solo bajo las leyes éticas y sociales. Sobre todo porque sabe que Wilson Fisk controla la ciudad para su beneficio propio, y la legalidad que se supone debería impedirlo no funciona en un ámbito real. Además que las leyes de Dios, de cierta manera, aprueban estos actos. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Hay justos que perecen en justicia, y hay impíos que alargan su vida en su maldad. Es completamente comprensible que Matt y la mayoría de nosotros encuentren inconsistencias en las normas que se supone deberían protegernos. El día a día en Hell's Kitchen va desde robos pequeños hasta asesinatos y corrupción masiva. Entramos en un dilema complicado. Daredevil debería hacer el bien dentro del sistema o fuera del sistema. Responder a esta pregunta es analizar las matices grises de un mundo realista, porque definitivamente la respuesta no es un simple sí o no. Matt cumple fervientemente las leyes como abogado, aceptando casos de personas vulnerables sin recursos, que necesitan la protección del poder judicial, y por las noches se encarga de castigar a los criminales y poner su vida en juego, con tal de parar la criminalidad despiadada que azota a su ciudad. Daredevil llegó a esta conclusión porque entendió que hay grietas en el sistema que dejan sin protección al activo más importante de una sociedad, la gente. Entonces, ¿acaso no sería también hipócrita el dejar a un indefenso en las manos de la corrupción? Así que combinó lo mejor de ambos caminos en su moral, actuar dentro y fuera del sistema, con tal de proteger personas. Obviamente estos actos pesan mucho en la conciencia de Matt, porque está profundamente influenciado por su educación católica, lo que lo lleva a cargar con la culpa y a buscar redención constantemente. Él busca consuelo de los actos que comete y las crisis existenciales del saber si realmente su forma de actuar
es acorde a lo que Dios desea. Claramente no sigue al pie de la letra la ética que la Biblia muestra en sus páginas. Pero, ¿realmente un buen creyente debe ser así? La mayoría de los protestantes o católicos no siguen completamente las enseñanzas de la Biblia. Portar tatuajes, decir groserías, escuchar música del mundo, etc. Y no por ello son malos creyentes. Ayudar al prójimo, darle comida al hambriento, pero sobre todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo que hay que destacar es que Daredevil ama a Dios y a la ley, aunque en ciertos momentos pone en duda su eficacia, pero siempre logra retomar el rumbo espiritual, ya que como todos nosotros, nuestras creencias siempre tienen altibajos, y debemos aprender a vivir con esos momentos, pero sin renunciar a nuestra esencia, e intentar redimirnos cuando rompamos nuestras reglas morales. Ahora, algo que debemos resaltar es el hecho de que Matt es un héroe con valores y principios bien arraigados, pero sobre todo con una voluntad de acero. En una de las escenas más icónicas de la serie de Netflix, Punisher ata a Daredevil a una silla en una azotea y coloca una pistola en su mano. Frente a ellos, Punisher tiene capturado a un criminal que, según Frank, merece morir por sus acciones. Aunque Murdock está hasta cierto punto de acuerdo con romper la ley al ser un justiciero, niega rotundamente la posibilidad de que alguien tome la vida de otro, sin importar cuán grave sea el crimen. Para él, convertirse en juez, jurado y verdugo es un acto que lo deshumanizaría y lo alejaría de sus principios morales completamente. El contraste entre ambos muestra cómo diferentes experiencias de vida pueden moldear nuestra percepción de lo correcto e incorrecto. Mientras Daredevil opera desde la fe y la esperanza, Punisher actúa desde la desesperación y el dolor, y solamente fuera del sistema. Matt Murdock simboliza la capacidad de levantarse ante la adversidad, incluso cuando el mundo está en su contra. Su ceguera, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, mostrando que las limitaciones no definen a una persona, porque un héroe es capaz de resistir el dolor y la pérdida, inclusive cuando nuestros adversarios nos quiten todo lo que tengamos, que no importa cuán rota esté una ciudad, o cuán dañados estemos como personas, el esfuerzo por proteger y redimir es lo que nos define. Matt Murdock es más que un vigilante, es una prueba viviente de que la justicia puede ser ciega, pero jamás debe ser insensible. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a defender lo correcto, incluso cuando el precio sea nuestra propia alma? Así, Daredevil no solo es el hombre sin miedo, sino un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de sombras, siempre hay luz para quienes la buscan.